Libro de los Hechos, lección 7, el Espíritu Santo en Pentecostés. Esta es una de mis lecciones favoritas de este estudio, porque vamos a analizar el propósito y la evidencia de ser bautizados en el Espíritu Santo. Vamos rápidamente a la palabra. Ya estamos en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Hechos capítulo 2, versos 1 al 4. Ahí nos vamos a detener. Hechos 2, versos 1 al 4. Si ya lo tienes, vamos a darle lectura a la escritura. Esta es una lección muy hermosa, porque estoy seguro que va a transformar mucho de nuestra manera de entender el bautismo en el Espíritu Santo. Dice la palabra: el día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Recordemos que el Señor Jesús murió el día de la Pascua. Después de su resurrección, ministró en la tierra por 40 días. Del domingo de resurrección al día de Pentecostés hay 50 días. Esto quiere decir que los creyentes en el aposento alto esperaron 10 días hasta Pentecostés. Pentecostés significa 50. Literalmente, la palabra Pentecostés significa 50. Y era la fiesta de la cosecha que se efectuaba 50 días después de la Pascua. En el Antiguo Testamento, Pentecostés fue llamado también la fiesta de las semanas. Vamos a Deuteronomio 16 para tener un poquito del contexto, para que entendamos cuál es la importancia de Pentecostés desde el Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 16, verso 16, dice la palabra: cada año todo hombre de Israel deberá celebrar estos 3 festivales: el festival de los panes sin levadura, el festival de la cosecha y el festival de las enramadas. El festival de los panes sin levaduras, o la fiesta de los panes sin levadura, es la Pascua, y la fiesta de la cosecha, como aparece acá, también se le llama la fiesta de las semanas. ¿Por qué? Porque era una semana de semanas. Es decir, cada semana tiene 7 días por 7 semanas, da 49. Y esto nos lleva al día 50, al terminar la 7ª semana de semanas, que es el día de Pentecostés. En el día 50, después de la Pascua, los judíos mecían la primera gavilla de grano y 2 panes al Señor. Esto está legislado en Levítico. Vamos un poquito más atrás. En Levítico, en el capítulo 23. Recordemos que Levítico es un libro donde encontramos la ley del antiguo pacto. Levítico 23, verso 15, dice la palabra: a partir del día siguiente al día de descanso, el día en que lleves el manojo de grano para que sea levantado como una ofrenda especial, contarás 7 semanas completas. Ahí está, 7 por 7, 49, ¿verdad? Más el día siguiente da los 50, verso 17, desde donde quiera que vivas, llevarás 2 panes para ser levantados delante del Señor como ofrenda especial. La primera pregunta que vamos a hacer al texto es: ¿cuál es el propósito
del bautismo en el Espíritu Santo. Porque dice la palabra, vamos a volver a leer para no perder de vista el texto. Dice, el día de Pentecostés, capítulo 2, verso 1, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso, que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Este suceso que estamos viendo aquí es lo que se conoce como el bautismo en el Espíritu Santo. Pero ¿cuál es el propósito de esta llenura? ¿Cuál es el propósito de este bautismo? Para poder entenderlo tenemos que detenernos un poco más en la fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés estaba relacionada con la cosecha. Asimismo, el día de Pentecostés está relacionado con la cosecha espiritual. Pentecostés prepara a los obreros para ir al campo. Recordemos lo que Lucas dice en el capítulo 10, verso 2. Lucas 10, en el verso 2. Dice la palabra, y les dio las siguientes instrucciones. La cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha, pídanle que envíe más obreros a sus campos. Los campos del Señor son campos espirituales y la cosecha del Señor son almas arrepentidas que creen en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La señal de que el Espíritu Santo los estaba capacitando para ir a cosechar almas por todo el mundo fue precisamente el hecho de que el Espíritu Santo capacitó a los 120 creyentes que estaban en el aposento alto a hablar en otros idiomas que ellos jamás habían aprendido, que quizás ni siquiera sabían que existían. Y estos idiomas eran idiomas que estaban alrededor del mundo, idiomas de los gentiles. Vemos cómo el Señor desde ahí nos da una figura hermosa acerca de lo que es el llamado de la iglesia, de lo que es Pentecostés, capacitarnos para ir al campo y lograr una cosecha espiritual. Veamos por ejemplo a Pedro. Tan solo unos días antes de Pentecostés, unos 50 días antes, él había negado al Señor Jesucristo, por lo menos en 3 ocasiones. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús estaba siendo procesado en el tribunal ante el sumo sacerdote y Pedro lo estaba siguiendo de lejos? Y entonces 3 personas diferentes le dicen, yo te reconozco, tú estuviste con él. Y Pedro dice, no, yo no estuve con él, no lo conozco, no sé de qué me hablas. Pedro no tuvo el valor para testificar ante 3 personas. A pesar de que él había caminado con el Señor e incluso había hecho milagros, había caminado sobre el agua, había predicado, había bautizado, él había ministrado a través de una unción temporal del Espíritu Santo que el Señor les había dado a sus apóstoles durante su ministerio en la tierra. A pesar de todo ello, Pedro no tuvo el valor de testificar ante 3 personas porque ese testimonio seguramente le costaría la vida, lo mismo que le estaba costando al maestro. Recordemos que la palabra testigos, y me seréis testigos, viene de una palabra griega de donde derivamos la palabra mártir. Así que testigo es igual a mártir, y mártir es aquel que da su vida por una causa. Sin embargo, vemos a Pedro el día de Pentecostés. No fue al seminario, no tomó 4 años de teología, no tenía una carrera ni muchos fondos en su cuenta bancaria para poder pararse y testificar, pero tenía algo que no tenía antes, ni siquiera durante el ministerio terrenal del Señor Jesús.
Él ahora tenía el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Y qué sucedió cuando Pedro fue bautizado en el Espíritu Santo el día de Pentecostés? Él se levantó ante una multitud de más de 3,000 personas y con valentía predicó acerca del Evangelio del Señor Jesucristo. Así que podemos ver que el propósito del bautismo en el Espíritu Santo es dar a los creyentes poder para testificar. Jesús dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos. Solo entonces. Así que, como en el Antiguo Testamento la fiesta de Pentecostés estaba relacionada con la cosecha, así también en el Nuevo Testamento, el Señor derramó su Espíritu Santo el día de Pentecostés para capacitar a los creyentes en la cosecha espiritual. La base para entender el significado de Pentecostés en el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento. Si regresamos al ministerio del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, porque aquí no hay que malentender algo, el Espíritu Santo no empezó a obrar el día de Pentecostés. El Espíritu Santo ya obraba desde antes de la fundación del mundo, porque nuestro Dios es trino y uno: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y en esa perfecta y eterna relación Dios siempre ha estado completo. Y vemos al Espíritu Santo desde Génesis en el capítulo 1, cuando dice que el Espíritu del Señor se movía sobre las aguas. Durante todo el Antiguo Testamento vemos al menos 3 aspectos del ministerio del Espíritu Santo trabajando. A través de la transferencia del Espíritu, las señales del Espíritu y las habilidades que el Espíritu dio en el Antiguo Testamento. Vamos a verlo, unos ejemplos para que podamos entender de lo que estamos hablando, un poco más de contexto. Vamos a Números capítulo 11. Para ver cómo el Espíritu Santo ya estaba obrando desde el Antiguo Testamento. No hay que malentender esto. El Espíritu Santo no empezó a obrar el día de Pentecostés. Él ya obraba, él ya estaba. Lo que sucede es que en el día de Pentecostés viene a traer un ministerio único, un suceso único que se conoce como el bautismo en el Espíritu Santo. Precisamente Juan Bautista fue lo que él le dijo a los seguidores: yo os bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, él los bautizará en el Espíritu Santo. ¿Verdad? Dice Números 11 en el verso 10: entonces Moisés escuchó los lloriqueos de las familias a la entrada de sus carpas y el Señor se enfureció. Moisés también estaba muy molesto y le dijo al Señor: ¿por qué me tratas a mí, tu servidor, con tanta dureza? Ten misericordia de mí. ¿Qué hice para merecer la carga de todo este pueblo? Verso 16. Entonces el Señor le dijo a Moisés: reúne delante de mí a 70 hombres que sean reconocidos como ancianos y jefes de Israel. Llévalos al tabernáculo para que permanezcan junto a mí. Yo descenderé y allí hablaré contigo. Tomaré, noten esto, del Espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos también. Llevarán la carga del pueblo junto contigo y de esa manera no tendrás que soportarla tú solo. Ahí aparece la palabra tomaré de ti y lo pondré en ellos. Eso es la transferencia. Dice el verso 20. La comerán durante un mes entero para que les produzca náuseas y estén hartos de toda carne, pues han rechazado al Señor que está aquí entre ustedes y han lloriqueando diciendo: ¿por qué dejamos Egipto? Aquí el Señor está hablando al pueblo de Israel. Y quiero que noten cómo ante esta situación que el pueblo está pasando, el Señor da una solución. Y la solución es transferir del espíritu de Moisés al de estos hombres, que fueron reconocidos por el pueblo, ¿sí? Y
en quienes después de que recibieron del Espíritu, el Señor produjo en ellos la habilidad para llevar con Moisés la carga. Este espíritu que estaba en Moisés no es que Moisés tuviese una capacidad como hombre, porque ningún hombre por sí solo puede hacer nada separado de Dios. Jesús dijo, separados de mí nada podéis hacer, sino que era el Espíritu Santo obrando en él. La unción que el Señor le había dado a Moisés de manera especial iba a ser tomada de esa unción y ser puesta en estos hombres. Vean Números 27. Ahí mismo, Números, más adelante, en el capítulo 27. Dice la palabra en el verso 16: Oh Señor, tú eres el Dios que da aliento a todas las criaturas. Por favor, nombra a un nuevo hombre como líder de la comunidad. Dales a alguien que los guíe donde quiera que vayan y que los conduzca en batalla para que la comunidad del Señor no ande como ovejas sin pastor. El Señor le respondió, toma a Josué hijo de Nun, en quien está el Espíritu, y pon tus manos sobre él. Nuevamente vemos cómo el Espíritu Santo ya estaba obrando en el Antiguo Testamento. Hay otros ejemplos acerca del ministerio del Espíritu Santo. Primer libro de Samuel, capítulo 10, verso 10. Más adelante en la historia de Israel, primer libro de Samuel, capítulo 10. Esta ya es otra época en la historia. Dice el verso 10, cuando Saúl y su siervo llegaron a Gibea, vieron un grupo de profetas que se les acercaba. Entonces el Espíritu de Dios vino poderosamente sobre Saúl y él también comenzó a profetizar. Más adelante, capítulo 16, ahí mismo, vean lo que sucede. Versos 13 y 14. Dice la palabra: al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Noten esto. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Vemos cómo el Espíritu Santo ya estaba obrando desde el Antiguo Testamento y que era transferido por parte de Dios a los hombres, que habían señales como en el caso de Saúl, que profetizó, y que siempre venía para traer una habilidad a estos hombres que eran ungidos con el Espíritu Santo. En todos los casos, el Espíritu Santo no descendió para hacer a las personas parte del pueblo de Dios. Más bien, lo hizo para capacitarlos para el servicio. En todos los casos, el propósito fue el de darles habilidad para el servicio. Asimismo, cuando el Espíritu Santo descendió sobre el Señor Jesús, no fue para hacerlo hijo de Dios. Jesús ya era hijo de Dios y sin embargo el Espíritu Santo descendió sobre él. ¿Por qué? Porque vino para capacitarlo para el servicio del ministerio. Todo este trasfondo lo estamos viendo para que nos ayude a entender lo que Lucas estaba escribiendo en este capítulo 2 de Hechos. Él nunca menciona que la venida del Espíritu Santo sucede para hacernos hijos de Dios, sino que describe la venida del Espíritu Santo de la misma manera que sucedió con los creyentes del Antiguo Testamento. Lucas y Hechos muestran la venida del Espíritu no para dar un nacimiento espiritual, sino para darle poder y capacidad especial a los que ya nacieron espiritualmente. Es decir, que Lucas siempre va a describir la venida del Espíritu Santo sobre aquellos que ya son creyentes. ¿Por qué? Porque el propósito de Lucas es claro: enfatizarnos que el Espíritu Santo capacita a los creyentes para predicar y servir. Este es el propósito del bautismo en el Espíritu Santo. Ahora, la segunda pregunta: ¿cuál es la primera evidencia de recibir el bautismo en el Espíritu Santo? En Hechos, el Espíritu Santo se menciona varias veces. Sin embargo, hay 5 momentos en los que Lucas describe las primeras veces en que el Espíritu Santo descendió sobre diferentes grupos de creyentes.
Te los voy a señalar en este momento para que tomes nota y ahorita vamos a entrar al análisis de cada uno de esos 5 pasajes. Primero, Hechos 2, 1 al 4. El contexto es el día de Pentecostés. Los 120 creyentes hablaron nuevas lenguas cuando fueron llenos del Espíritu Santo. 2. Hechos 8, 14 al 19. Los creyentes en Samaria. Algo sucedió allí que causó que Simón el mago le ofreciera dinero al apóstol Pedro. 3. Tercer texto, Hechos capítulo 9, versos 17 al 19. La conversión en la llenura de Saulo. Sabemos que Pablo hablaba en otras lenguas frecuentemente y en privado. Y ahorita vamos a ver qué relación tiene esto con la conversión de Saulo. 4. Hechos capítulo 10, versos 44 al 46, la casa de Cornelio. Ahí todos hablaron en otras lenguas cuando fueron bautizados con el Espíritu Santo. Y por último, Hechos capítulo 19, versos 1 al 7. Los creyentes en Éfeso, que habían sido bautizados en el bautismo de Juan, posteriormente son bautizados nuevamente en el bautismo correcto y luego reciben el Espíritu Santo y hablan en otras lenguas. Muy bien, espero que ya los tengas allí listos, anotados. Vamos con el primer texto. Hechos capítulo 2, versos 1 al 4. Dice la palabra que en este pasaje, que es el que estamos leyendo, el sonido de viento fue tan fuerte y hubo llamas de fuego que se posaron sobre los creyentes. Estos dos sucesos no son metáforas. Estos dos sucesos son eventos literales. El sonido del viento y del fuego eran símbolos de la presencia de Dios. Recordemos que el Señor le habló a Job desde un torbellino y que en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 19, un viento fuerte antecede la presencia del Señor cuando pasa delante de Elías. También en Éxodo el Señor empieza a hablar desde las llamas de fuego y también fue a través de una zarza ardiente que el Señor le habla a Moisés. Así que estos sonidos fueron avisos a los creyentes de que la presencia del Señor estaba cerca. En el Antiguo Testamento vemos cómo el Señor aceptó el templo que Salomón construyó. ¿Se acuerdan? La presencia de Dios, la Shekinah de Dios desciende sobre el templo en una nube gloriosa. Ahora en el Nuevo Testamento está sucediendo algo similar a lo que sucedió allí en el templo de Salomón. El Señor Jesús estaba demostrando que aceptaba el nuevo templo, que este nuevo templo ahora estaba formado por cada creyente y este templo se llama la iglesia. Estas dos señales que se vieron en el bautismo en el Espíritu Santo aquí en Hechos 2, 1 al 4, no se volvieron a repetir en Hechos. Pero sabemos que hay una señal que sí se repitió. Y es que los 120 empezaron a hablar en lenguas. Eso no nos sorprende, porque el propósito del bautismo en el Espíritu Santo es el de capacitar para predicar. Así que no es extraño que la plenitud del Espíritu afectara la forma de hablar de estos hombres. El segundo pasaje está en Hechos capítulo 8, versos 14 al 19. Lo voy a leer. Dice la palabra: cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan allá. En cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. ¿Quién los iba a recibir? Los nuevos creyentes. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos porque solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre esos creyentes y recibieron el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se recibía cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció dinero para comprar ese poder. Los samaritanos, como los demás creyentes, recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron en el Señor Jesús, porque el Espíritu Santo es el único que hace que la presencia del Señor sea real en cada creyente. Quiero que tomes nota de eso. Romanos capítulo 8 en el verso 9.
Dice la palabra: pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. En el momento en el que nacemos de nuevo, el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros, es el agente que produce la regeneración o el nuevo nacimiento, y entonces llegamos a ser hijos de Dios, nuevas criaturas. Así que los samaritanos habían nacido de nuevo, pero ¿por qué dice Lucas que no habían recibido el Espíritu? Porque Lucas se está refiriendo al don del Espíritu Santo, al bautismo en el Espíritu Santo. Los samaritanos no habían recibido la plenitud del Espíritu. Hasta aquí, Lucas nos está describiendo un suceso aparte y diferente al nuevo nacimiento. Ahora, ¿qué sucedió cuando los creyentes de Samaria fueron bautizados en el Espíritu Santo? No se nos dice exactamente, pero podemos inducir por el texto que Simón el mago vio y oyó algo que le llamó demasiado la atención. ¿Por qué? Porque Felipe ya había hecho milagros en Samaria. Dice la palabra que la gente estaba impresionada por los milagros que Felipe hacía. Sin embargo, Simón el mago no le ofreció dinero a Felipe por ese poder. Cuando los apóstoles llegan e imponen sus manos sobre los nuevos creyentes, dice que Simón vio que el Espíritu Santo se recibía. Así que eso tuvo que haber sido algo único, especial, y tenía que haber una evidencia externa para que Simón, que no tenía ninguna instrucción en el Evangelio y que no había visto lo que había sucedido el día de Pentecostés, pudiera percatarse por sus sentidos naturales que esas personas estaban recibiendo algo. Es ahí donde Simón ofrece el dinero. Así que, si en el día de Pentecostés las lenguas llamaron la atención de la gente, muy probablemente también esas atrajeron a Simón al escuchar hablar a toda esa gente en idiomas que ellos jamás habían aprendido. Vamos con el tercer texto. Hechos, capítulo 9, versos 17 al 19. Le voy a dar lectura. Dice la palabra, esa es la conversión de Saulo. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo, noten lo que dice: hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Ananías va a ver a Saulo con dos propósitos: para que Saulo recobre la vista y para que sea lleno del Espíritu Santo. Pero ahora yo quiero que notes esto. El hecho de que Ananías le dijera hermano Saulo indica que Saulo ya había nacido de nuevo y Ananías lo sabía. ¿Por qué entonces necesitaba la llenura del Espíritu Santo? Porque la llenura del Espíritu Santo es posterior al nuevo nacimiento. Eso se conoce como el bautismo en el Espíritu Santo. Lucas no registra todo lo que sucedió. Recordemos que él pasó por alto muchos detalles y muchos acontecimientos. Sin embargo, por 1 Corintios capítulo 14, verso 18. Acompáñame allí rápido. 1 Corintios 14, 18. Sabemos que Pablo hablaba lenguas. Ve lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios: yo le agradezco a Dios que hablo en lenguas más que cualquiera de ustedes. La pregunta es, ¿cuándo Pablo empezó a hablar en lenguas? Lo más lógico es que haya sido cuando fue lleno por primera vez con el Espíritu Santo, al igual que los demás apóstoles en Hechos 2, versos 4. Eso es lo normal. Vamos a otro texto, Hechos capítulo 10, 44 al 46.
Y este es el suceso de la casa de Cornelio. Hechos 10, 44 al 46. Dice la palabra: mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver nuevamente lo mismo que pasó con Simón el mago. Él vio al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles, pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. Nuevamente vieron, hubo algo externo que evidenció que internamente había sucedido algo en estas personas. Pedro nos dice que el Espíritu Santo vino sobre todos los que oían el mensaje. Pero ¿cómo supieron con certeza Pedro y sus acompañantes que los gentiles habían recibido la plenitud del Espíritu, el bautismo en el Espíritu Santo? Porque los escucharon hablar en otras lenguas. Eso es lo que dice la Escritura. No hay que cambiarle nada, no hay que tratar de torcer el texto poniendo nuestros prejuicios teológicos. Eso es lo que dice el texto. Ahí está el texto y siempre ha estado ahí. Yo no lo puse en mi Biblia y tampoco lo fui a colocar en las de ustedes. Ahí está el texto. Pedro, en el Concilio de Jerusalén, afirma nuevamente con certeza estar totalmente seguro de que los gentiles fueron bautizados en el Espíritu Santo. ¿Cómo Pedro podía estar tan seguro? Porque el bautismo en el Espíritu Santo no era una experiencia subjetiva, era algo que sucedía de manera interna y que daba una evidencia externa. Dice la palabra que porque a los gentiles les había sucedido tal como a ellos en el día de Pentecostés. Hechos capítulo 11, versos 15 y 16. Nota lo que dice el apóstol Pedro. Cuando comencé a hablar, continuó Pedro, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como descendió sobre nosotros al principio. Entonces pensé en las palabras del Señor cuando dijo: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Así que esta llenura, lo que sucedió en la casa de Cornelio, lo que sucedió en el día de Pentecostés, Pedro lo iguala al bautismo en el Espíritu Santo. Por eso sabemos que cuando Lucas habla de la llenura del Espíritu Santo, de la plenitud del Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo vino sobre o se derramó sobre, estamos hablando del bautismo en el Espíritu Santo. Y Pedro sabía que los gentiles habían sido bautizados en el Espíritu Santo porque los oyó hablar en nuevas lenguas. Por último, Hechos capítulo 19, versos 1 al 7. Tercer viaje misionero de Pablo. Dice la Escritura: mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo viajó por las regiones del interior hasta llegar a Éfeso, en la costa, donde encontró a varios creyentes. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron?, les preguntó. No, contestaron. Ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Entonces, ¿qué bautismo recibieron?, preguntó. Y ellos contestaron: el bautismo de Juan. Pablo dijo: el bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado. Pero Juan mismo le dijo a la gente que creyera en el que vendría después, es decir, en Jesús. En cuanto oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Había unos 12 hombres en total. ¡Qué tremenda escena! Este acontecimiento se dio en Éfeso cerca de 23 años después de Pentecostés.
Este es un ejemplo claro de que el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia diferente al nuevo nacimiento. Los 12 hombres creyeron y fueron bautizados. Ellos no se habían bautizado correctamente. Pablo les expone correctamente las Escrituras y se vuelven a bautizar en el nombre del Señor Jesús. Hasta este momento, ¿quién puede negar que esta gente ya era cristiana? Noten, 23 años después de Pentecostés, estamos hablando del tercer viaje misionero de Pablo. Es decir, lo que estaba sucediendo de manera natural en la iglesia. La gente creía y era bautizada. Ese es el orden que está en la Escritura. Eso es lo que sucede ahora con nosotros. ¿Quién puede negar a este punto que estas personas eran creyentes? Ahora, ¿por qué Pablo les tuvo que imponer las manos? Porque aún les faltaba algo. Les faltaba la plenitud del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya estaba con ellos, pero necesitaban el bautismo en el Espíritu Santo. Así que Pablo les impone las manos y fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cuál fue la evidencia? Que hablaron en lenguas y profetizaron. Eso es lo que dice la Escritura, no es lo que digo yo. No te molestes conmigo. No es lo que yo estoy diciendo. Eso es lo que dice la Escritura. Ahí está el texto. Revísalo nuevamente. Los 5 pasajes, ahí están. Siempre han estado ahí. Lo que pasa es que muchas veces, como dije la clase anterior, nosotros preferimos seguir a los maestros y lo que siempre me han enseñado y no lo que la Escritura enseña. Porque muchas veces esto nos desafía. Pero hasta aquí hemos visto un patrón bíblico. En 3 de las 5 ocasiones estamos seguros de que los creyentes hablaron en lenguas. Esto sucedió en Jerusalén, en Cesarea y en Éfeso. Hechos capítulo 2, 10 y 19. En los otros 2 casos del texto podemos inferir que los creyentes hablaron en lenguas. En Hechos 8 y 9. Pero en ninguno de los casos los creyentes estaban buscando hablar en lenguas. Este es el error de muchos. Muchos buscan hablar en lenguas y no se trata de hablar en lenguas. El propósito del bautismo en el Espíritu Santo no es hablar lenguas, sino dar poder para ser testigos de Jesucristo. Sin embargo, las lenguas son la señal bíblica. La forma de demostrar que los creyentes han recibido la plenitud del Espíritu Santo que estaban buscando. Esto es lo que enseña la Escritura, familia. Y si yo no se los enseñara, yo sería culpable de no enseñarles todo el consejo de Dios. Es mi oración que seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia.